Bendiciones y buenas noches. Buenas noches. Mira, el sol está afuera. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, su participación. Perdón por la demora. Ya sé que están esperando la grabación de la semana pasada. Tuvimos un pequeño problema, así le llamo a mi hijo ahora, porque cuando salió teníamos problemas de la pesquisa, que pensaba que tal vez tenga fibrosis quística, y ahora con el tema de que tal vez había tenido meningitis y todo. Gracias a Dios vamos de gloria en gloria. No tienen meningitis, la punción, creo que se dice la punción lumbar regresó hoy los resultados negativos, y la infección que él tenía era bacterial, entonces se trata con antibióticos, pero fue desde la orina hasta la sangre, lo cual lo pone muy, muy complicado. Y hoy en la ecografía los riñones estaban inflamados. Entonces yo no le dije a mi esposa lo que puede significar eso, porque ella estaba tranqui y no quería que ella se preocupara. Pero a veces cuando los órganos se empiezan a inflamar, cuando hay un sepsis, que es la infección de la sangre, significa que la bacteria se está trasladando a los órganos, y ahí vamos a terapia intensiva y es casi muerte segura. Gracias a Dios, ese no es el caso, porque hicieron otra prueba de sangre y lo único que estaba pasando es que los riñones se estaban inflamando porque estaban recibiendo el medicamento incorrecto. Ya después de la nueva prueba de sangre, han encontrado el bicho que es y le están administrando los antibióticos correctos con la ayuda de Dios. Vamos a tener mi pequeño problema en casa el miércoles. Yo solamente les digo, porque estaban orando por nosotros, sigan orando por nosotros, porque como decimos en inglés, no estamos fuera del bosque, pero por lo menos ya estamos viendo la salida, ¿no? Así que muchas gracias por acompañarnos y gracias por su paciencia en cuanto a la grabación. La idea es que esta noche ya suba las dos grabaciones juntos, ¿no? Pero la buena noticia es que ustedes no tenían tarea, así que si no han visto o no pudieron ver, pueden ver las dos clases juntos, porque yo sé, no hay nada más interesante que ver 4 horas de filosofía juntos, pero pueden ver las dos clases juntos, ¿no? Y no pasa nada, no han perdido nada. Bueno, sí han perdido, pero no han perdido nada en cuanto a contenido, ¿sí? Pastor, y si hubiéramos tenido tarea, tampoco nos iban a tener tiempo para hacer. Perdónenme 2 segundos. Ahí estaba trancado la bombilla. Eso no les pasa a ustedes, solamente a mí. Yo soy yankee tratando de tomar mate. Bueno, entonces regresemos a donde estábamos. Antes de comenzar, quisiera abrir para que si haya alguna pregunta o comentario acerca de las diferencias entre, porque esto va a ser muy importante, las diferencias entre el dualismo y el fisicalismo y sus implicaciones para el esencialismo y el existencialismo. Hubo tal vez una postura que no se entendió claramente o que le gustaría que expliquemos de vuelta. Yo no tengo un TOC. Si me están viendo mover es porque esta silla detrás mío hace 2 años me regalaron para el Día de Padre y es masajeadora. Y después de estar en el hospital así tanto tiempo con mi hijo antes de venir, necesitaba un masaje de mi espalda. Así que me están viendo mover porque justamente me está dando el masaje shiatsu. Con su silencio, yo estoy entendiendo entonces que todo se entendió. Sí, Pastor, Sí, hermano José, bendiciones. sí, buenas tardes. Dualismo propone al ser humano
de una parte material con cuerpo y una inmaterial psiqui. Y el fisicalismo, algo como monismo y materialismo, esa parte, el fisicalismo como definición, si es físico, ¿a qué apuntamos en esa partecita que no noté? Oye, No sé es si se más entiende. fácil. Sí, 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 es más fácil. Solo el fisicalismo se define casi por sí mismo. Hay una sola Físico. parte que compone el ser humano, que es la parte física o la Ah, parte perfecto. material. ¿Mm? Bien, 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 bien. Entonces no Bien, hay una parte inmaterial para el fisicalista. perfecto. Gracias. ¿Qué quiere decir entonces? Vamos a hacer una pequeña prueba de participación porque yo escucho mucho silencio y eso o significa que entendieron todo o no entendieron una jota y no quieren decir nada. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Qué significa el esencialismo? En sus propias palabras, porque sé que ustedes tienen la presentación. La esencia es lo que le hace definir a ese ser. La Oh, esencia es lo que le hace definir a ese ser como persona, ¿verdad? Con claro, sus ¿y qué es una características sería. esencia? La esencia del ser, o sea, yo soy fulano de tal, que a veces nos describimos, individualmente nos escribimos como esencia o como ser, yo soy, sería. Yo Ah, soy fulano de tal, la fecha, doy mi característica, tengo carácter así, no tengo, no ahí puede ser. estamos llegando, sí, 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 sí. Porque Dios no quiera, pero digamos que el día de mañana muere José. Y entonces vamos a tener un dicho en el velatorio. Vamos a decir, bueno, José se nos fue, pero estamos viendo el cuerpo de José ahí. Entonces, no se ha ido. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esencialismo? Estamos hablando acerca de estas características emblemáticas, ¿no? Hay ciertas cosas de nosotros que nos hacen lo que somos, ¿no? Ahora, hay algo Pastor, muy... Sí, hermana Mariela. para nosotros sería el alma, es lo que contiene nuestra esencia, cómo somos, nuestro carácter, la personalidad, todas esas características. ¿No es así? Puede ser, puede ser. Depende, porque nosotros tenemos la complicación dualismo, fisicalismo y después agregado lo de existencialismo. Entonces, ya vamos a abrir esa lata también. Pero, Pastor, sí, hermana Solo que Catalina. había, a mí me da la impresión que el esencialismo tiene que ver con todo lo que dijeron, lo definieron los hermanos allí, ¿no es cierto? Y que es único a la persona Ajá, de sí. cada ser. Falleció José, supongamos, y no va a haber otra persona con esas cualidades, con esa característica, con esas virtudes, como era José. Perfecto. ¿Puede ser algo así? Sí, sí, Pastor, yo sí. noté también que la esencia está en el ADN. Ok, eso es el esencialismo fisicalismo, ¿sí? Fisicalista. Ya vamos a yo hablar lo, acerca yo de eso. lo Juan que había José. notado, pastor, lo que yo había notado fue que la esencia de las personas son las características, como decía el hermano José, también las características de las personas y que las esencias cambian en la persona, va cambiando, digamos, y Ok. que no es el alma. Por ahí con la hermana decía que era el alma y bueno, yo puse que no es el alma y ahí estamos contradiciéndonos, papá. Ok, veo que nosotros necesitamos repasar entonces. Vamos hacia esta pantalla porque creo que esto va a ser muy importante para nosotros entender. Ok, cuando nosotros hablamos, y esta es la parte que nos falta, creo que estamos entendiendo lo que es el esencialismo en cuanto a esencia.
Yo digo aquí, la esencia es la o las características emblemáticas de un ser que se lo hace definir como ese ser. Entonces, la esencia de Juan José puede ser su sentido de humor, puede ser porque vive la pasión boquense. No sé si es de Boca o no, pero digamos que como buen cristiano es de Boca. No sé con esa sonrisa si está de acuerdo o no, pero digamos, hay cierta, lo pifié entonces, hay cierta, vamos a orar por su salvación. Hay ciertas cosas que nos hacen definir como nosotros, ¿sí? Ahora, depende si nosotros somos dualistas o fisicalistas, cómo definimos estas características emblemáticas. ¿Ok? Si somos dualistas y creemos que hay una parte física y una parte inmaterial, sea el alma, entonces el esencialismo dualista propone que es justamente esta parte inmaterial o el alma, psique, mente, como quieras llamarlo, que es la esencia de la persona. Discúlpeme, 2 segundos. Estamos teniendo un poco de problemas con RAM. Así no tenemos ese problema. Voy a cerrar. Tengo mi música de fondo que me ayuda a pensar, pero me está complicando el video. Ok. Entonces, si somos dualistas, esencialistas, creemos que la esencia es justamente el alma. Es esa característica emblemática. ¿Por qué? Porque el cuerpo va cambiando. El cuerpo va cambiando. Yo no me veo igual a lo que era hace 20 años. Casi igual, casi igual, casi igual. Pero no me veo, ya nadie me cree, ¿no? Ni yo me creo, ¿no? El espejo me dice otra cosa. Hace 20 años era mucho más lindo, aunque no lo crean. Sí. Y en 20 años me voy a ver muy distinto a lo que me veo hoy. Mi cuerpo va cambiando. Entonces, esa no es la característica emblemática de Cris. Ahora, si soy fisicalista, no creo en la parte inmaterial. Y si el cuerpo va cambiando a cada rato, ¿cómo puedo tener una esencia? Bueno, el esencialismo fisicalista dice, por más que el cuerpo se vaya cambiando, hay un constante que es la esencia de Cris, que gobierna todo lo que es Cris, y es el ADN. Esa es la característica emblemática que me hace Cris. Por más que hayan otro Christopher Sampson en el mundo, y hay, yo soy amigo con algunos en Facebook, solamente porque tenemos el mismo nombre. Hay uno que le encanta hacer barbacoa y a mí también, entonces compartimos receta. Él vive en Boston, no es importante para la clase, pero hay otras Christopher Sampsons en el mundo que son completamente diferentes. Él es Christopher Sampson y él es afroamericano. Muy distinto a mí. Yo más blanco no puedo ser. ¿Ok? Entonces, tenemos características emblemáticas diferentes físicamente hablando. Su ADN es diferente al mío. Entonces, esa es la esencia. Ahora, sí somos fisicalistas. Ahora, hay algo muy importante tener en cuenta aquí. Y es esto. Olvidar los paréntesis de esta definición y empezar a regresar a la definición. La esencia del ser precede a la existencia del ser.
Y estamos hablando jerárquicamente, es decir, mi esencia está de por encima de mi existencia. Lo más importante de mí no es mi existencia, sino mi esencia. Y yo sé que hablamos esto rápido, por eso quería hacer estas preguntas. Pero lo que eso quiere decir es que mi esencia no cambie, no cambia por más que mi existencia cambie. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por más que yo sea una persona muy distinta hoy a lo que era hace 20 años, hay una esencia de mí, hay una esencia de Cris que no cambió. Entonces la esencia precede jerárquicamente a la existencia. Puedo tener una existencia trágica el día de mañana y claro que me va a marcar mi existencia, pero no va a cambiar mi esencia en sí. Entonces, por más que tengamos buenas noticias y Dios no quiera, pero digamos que el día de mañana muere mi bebé. Esa es una experiencia trágica que obviamente me va a cambiar en reacción, me va a cambiar en humor, me va a cambiar en perspectiva, pero esas cuestiones son la esencia de Cris o no. Si soy esencialista, voy a decir no. Mi existencia me cambió a mí en cuanto a estas características, pero estas características no son las características emblemáticas de Cris. Son atributos, pero no es la esencia en sí de Cris. Sí, hermana Flora. Pastor, justo lo que usted estaba diciendo, la esencia no se cambia por más que la situación sea difícil. Una persona no cambia su esencia por más que viva una vida trágica, así como te dice, no cambia la esencia. Estoy explicando posturas, no estoy diciendo cuál es correcto. ¿Ok? Entonces, el esencialista va a decir que no. Y tal vez la mejor manera de pensarlo es a través no del esencialismo dualista, sino el esencialismo fisicalista. Digamos, muere mi bebé. ¿Cambia mi ADN? No. Y entonces, en el mismo sentido, el dualista dice, lo inmaterial no cambia. Entonces, lo que experimentamos son cambios físicos, hormonales, de actitud, de reacción, y también son temporales. Por más que me dure el resto de la vida, hay personas que pierden su hijo y están con una gran tristeza el resto de su vida, pero el resto de su vida es temporal, no es permanente. ¿Me entiende? Entonces, el esencialista va a decir, no importa lo que haya pasado en tu vida, tu esencia sigue siendo igual, intacta, sin tocar. Lo exterior no puede afectar a la esencia, sea dualista o sea fisicalista. El dualista va a decir, los cambios exteriores no van a cambiar tu alma, porque son exteriores y el alma es interior. ¿Okay? Los fisicalistas van a decir, los cambios exteriores no pueden cambiar tu ADN. Porque por más que pases todos los años, te ves muy diferente, tenés poco pelo ahora, ¿okay? Tu ADN sigue siendo igual. ¿Se entiende por qué la esencia precede a la existencia jerárquicamente? Y eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Cualquiera fuere su existencia, tu esencia no cambia. Eso es la postura del esencialismo.
E históricamente, el cristianismo ha seguido el esencialismo dualista. La mayoría de las iglesias protestantes hasta el día de hoy siguen el esencialismo dualista. Ahora estamos en quinto siglo. Entonces hagamos algunas conexiones teológicas. ¿Qué significa en cuanto a la soteriología un esencialismo dualista? Si esta es mi postura filosófica, ¿cuáles son las ramificaciones teológicas en cuanto a la soteriología, en cuanto a la teología propia? Pensemos un poco. No, Cris, quería tomar apuntes. No quería pensar. Bueno, pensemos un poco y opinemos un poco. Voy a dejar de compartir. ¿Podemos referirnos? Digo, Disculpe, no entendí. sí. ¿Preguntó algo, pastor? Sí. Sí, pregunté. Si yo Ah, bien, si históricamente, decimos lo ujú, referente, si hablamos del punto soteriológico, vamos a decir que el cristiano tiene un alma y un cuerpo. El cuerpo, según bíblicamente, vuelve al polvo, pero el alma es el que va a ser o arrebatada o condenada al infierno, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Se me ok. ocurre. Es interesante esta postura de vida eterna. Entonces hay ciertas cosas que no podemos creer. Por ejemplo, algunas ramas teológicas creen que el alma del pecador que es enviado al infierno se destruye. Si somos esencialistas, eso es imposible. Entonces la cuestión de la aniquilación se llama la aniquilación del alma, imposible. Ok. Sí, hermana Mariela. Pero creemos que el alma es inmortal, Ujú, sea que tenga el alma vida eterna para ujú, siempre con Dios, o que la persona haya sido, no haya ido al arrepentimiento, no haya creído en Dios, también el alma va a estar eternamente en un castigo, ujú, para siempre. Eso ujú. quiere decir que el alma no muere. La Iglesia de Dios por lo menos cree en que no va a haber aniquilación del alma. Estamos de acuerdo. Por más que sea una iglesia histórica protestante, en muchos puntos nosotros estamos de acuerdo con los protestantes, aunque nos consideramos no protestantes, sino evangélicos wesleyanos. Pero hay muchos puntos centrales como esta que estamos de acuerdo. ¿Qué más? Hablamos de soteriología. ¿Qué es soteriología? Lo referido a la salvación, pastor. Ok. Entonces, si la esencia no cambia, ¿qué implicaciones tiene eso para la soteriología? A pensar y opinar que estas partes su nota.
Pastor, y cuando la persona acepta a Jesús, ¿sí? La transformación que se realiza tiene que ver con esto. Bueno, si somos existencialistas, sí, pero si Ajá. somos esencialistas, no. Y Quiere estamos decir que la esencia de la persona continúa de la misma manera. No hay intervención divina en esa transformación. sí hay, pero la cuestión es cuándo. Estamos acercándonos, Norma. Vamos pensando, vamos pensando. ¿Cuándo es la transformación de la persona? Pastor, En la parte espiritual, o sea, hay una muerte, como dijo usted, espiritual, cuando acepta a Jesús, esa parte es la que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ajá, bueno, aquí es donde Con el- nosotros vamos a diferir con los protestantes, porque Que sí esa parte creemos en dualista. este cambio, pero eso es existencialismo, no esencialismo. Con el nuevo nacimiento, pastor. ¿En qué sentido, José? En el nuevo nacimiento, es decir, cuando el Espíritu de Dios transforma a las personas, nos convertimos de existencialistas a esencialistas. No, 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 no. Bueno, casi digo amén. Casi digo amén. Estás muy pastor, cerca. Sí, hermana Flora. si la esencia no cambia, si nuestra esencia no cambia cuando estábamos en el mundo, cuando llegamos al Señor, conocemos al Señor, nuestra esencia no cambia, lo que cambia es nuestra manera de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, porque la esencia es la misma. Ok, estamos hablando de implicaciones de manera de vivir, pero yo lo que quiero saber es que si la esencia no cambia, ¿cómo es la salvación? Sí, la esencia tiene que cambiar también, porque si no, todos iríamos al infierno si la esencia no cambia. La esencia, Hay ¿no? otra postura soteriológica que estamos olvidando aquí. Porque estamos diciendo nuestra postura. Ahora yo te estoy diciendo, diferimos desde la iglesia y yo. Entonces no es algo que creemos nosotros, pero las iglesias protestantes históricas sí. Pastor, Sí, hermana Catalina. vio que a veces nos analizamos y decimos, si estuviera en el viejo hombre, ¿qué contestaría acá? ¿O cómo actuaría acá? Y a veces nos quiere salir el viejo hombre, ¿no? Bueno, yo creo, sí, escuchando a todos los hermanos, escuchándole a usted, todo, creo, ¿no? Que es solo por el amor y el perdón y el obrar del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que yo pienso y opino. Es mi postura, ¿vio? Que si no fuera así, seríamos cristianos, pero seguiríamos con todas las mismas cosas, los mismos hábitos, como decía nuestra hermana Flora, seguiríamos con ganas de ir a la iglesia y después salir e irnos a la pachanga, por así decirlo, ir Y a tomar algunos lo bebidas hacen, ¿no? alcohólicas. ¿Por qué no? Sí, 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 están convencidos, nomás no convertidos. Ok. Esa es mi opinión. Amor y perdón y el obrar del Espíritu. Esa es mi Porque salimos de la postura. iglesia y ahí es donde, ese es el horario de abrirse de los boliches, ¿no? Eso está. Sí, Ok, pero ok, no. ok, ok. Estamos todos comentando lo que creemos y me parece perfecto, pero lo que yo les estoy preguntando no es lo que creemos. Sí, hermana Daisy, se está cortando, perdón. Dígame. Yo había notado de la clase pasada, digamos, que nuestra parte espiritual es la que cambia. Sí. Pero la pregunta es que si la esencia no cambia, entonces nuestro alma no puede cambiar.
Y hay una postura soteriológica que postula que el alma no cambia. Entonces estaríamos hablando de la predestinación, pastor. ¡Ah! ¡Yay! Sí, hermana Norma, lo lograste. ¿Cómo se llama esto, lo que estamos hablando aquí? ¿Quién cree en la predestinación? El calvinismo. Ah, ok. Entonces, el calvinismo histórico habla acerca de la preelección de Cristo, no la elección nuestra. Y se basa en las escrituras que Jesús habló no a toda la humanidad, esa es una mala exégesis, sino a sus discípulos propios en la tierra. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y amamos a Cristo porque Él primeramente nos amó a nosotros. Ahora, eso sí se aplica a todos, pero eso niega la posibilidad de un libre albedrío y de un cambio. Es decir, antes que yo naciera, Cristo ya eligió quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. Y entonces, por más que yo vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, yo puedo ser parte de ese grupo elegido y Cristo me salva y voy a ir al cielo. Y si no, lo siento, papito, Dios decidió, Él es soberano, vos no tenés nada que ver, entonces no hay cambio. Esto es históricamente lo que ha creído la iglesia. Ahora, si nosotros queremos verlas, y no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo, pero hasta la iglesia católica, y esto es donde los evangélicos parecemos más a los católicos que los protestantes, los católicos están de acuerdo con nosotros. ¿Ok? Somos más parecidos a los católicos que los protestantes. Los católicos dicen, no, para. No es tan así. Ustedes tienen que estar conectados con Cristo y con su iglesia. Así nos salvamos. Y si vos no, entonces, cuando la persona muere, puedes orar por ellos para que salgan de ahí. Bueno, es toda una situación, ¿no? Pero si somos esencialistas dualistas, nuestra postura soteriológica naturalmente tendría que ser calvinista en no solamente cuando ocurre la salvación, porque en realidad, si estamos siendo técnicos, la salvación ocurre antes de la fundación del mundo para los calvinistas. Y es justamente esta pregunta de cuándo decreta la salvación del mundo que Jacobo Arminio en el Sínodo de Dort empieza a cuestionar si el calvinismo es correcto o no. Y ustedes lo habrán visto en Historia de Cristianismo 2, o por lo menos se supone que habrán visto eso en Historia de Cristianismo 2, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de Jacobo Arminio y Sínodo de Dort? ¿Y cómo se llaman sus seguidores? ¿Extra crédito, crédito extra? ¿Cómo se llaman los seguidores de Jacobo de Arminio? ¿Los menonitas? No, no, en realidad los menonitas van a ser parte de las anabaptistas y ellos ni siquiera van a ser calvinistas ni arminionistas. Ellos son... Me encanta la teología menonita, Los anglicanos. pero... ¿Ah? ¿Metodistas? No, Anglicanos. no. Los remonstrants. Bueno, me doy crédito extra a mí. Ok. Regresemos entonces a lo que estábamos diciendo. ¿Se entiende entonces cuando nosotros decimos que la esencia Perdón, precede... pastor, ¿cómo son remonistas? Perdón. ¿Remonistas, dijo? Remonstrants. Ahí lo pongo en el chat para que usted... porque está en inglés. Y es ahí donde nosotros vemos la fórmula del calvinismo.
en el sínodo de Dort los 5 conceptos de calvinismo y los 5 conceptos de Arminio. Ahora esto es después de que muere Arminio. Arminio sí se preguntaba si se pierde la salvación, pero eso es justamente lo que íbamos a decir. Si la esencia precede la existencia, nada puede tocar ese alma. Eso significa que la salvación fue predestinado desde antes de la fundación del mundo y nada que pueda hacer la persona puede hacer que se pierda esa salvación. So, la persona tiene garantizada la salvación desde antes que nazca y va a ser salvo como viva, no importa cómo viva. ¿Okay? Eso es esencialismo dualista. Y la iglesia histórica protestante ha estado de acuerdo con esto. Ahora, no les digo qué creer, solamente les digo que la iglesia de Dios no cree en eso. ¿Okay? Y por eso les dije, por más que nosotros históricamente creemos en esto, y que yo voy a utilizar esta postura para argumentar que el alma no se destruye, no significa que yo crea esta postura 100%. Es más, ya les dije cuál es mi creencia. Yo me quedo en el lado de Søren Kierkegaard, que más allá de ser un teólogo muy importante para el cristianismo, es el padre filosófico de lo que se llama existencialismo. Y por mucho tiempo la iglesia ha dicho, bueno, el existencialismo es diabólico y no hay que estudiarlo, es ateo. Bueno, decirle a Søren Kierkegaard quién es su padre, es quien funda la escuela de pensamiento existencialista y es un cristiano devoto. Y muchos de sus tratados teológicos tienen implicaciones por el existencialismo que él cree. Ahora, si nuestro existencialismo es fisicalista, sí es atea. Porque sí niega la esencia del ser. Eso no es lo que hace Søren Kierkegaard. Él no niega la esencia del ser, solamente afirma que la esencia puede ser cambiado a través de la existencia. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Si yo soy existencialista, fisicalista, digo, no existe una esencia del ser. Lo único real es la existencia física, que es arbitraria y cambiante. Y ahí podemos ver muchos filósofos existencialistas que son ateas y por eso tienen la mala fama. Pero, en el cristianismo por lo menos. Pero el existencialismo nace en el cristianismo. ¿Okay? Y lo que Søren Kierkegaard está argumentando es que por más que exista la esencia del ser, no es que la esencia precede a la existencia del ser, jerárquicamente. Es decir, no es que las cosas externas no puedan tocar la esencia mía. Mi existencia puede cambiar mi esencia. ¿Ok? Entonces, tomamos el ejemplo al revés que ya dimos. Dije que hace 20 años yo era Cris, soy Cris y en 20 años voy a ser Cris. Y el esencialismo dice que hay características emblemáticas de mi ser que me hace definir como Cris y me difiere de otro Chris Samson.
sin pensar en el cristianismo. ¿Están de acuerdo con eso? Mariela, hace 20 años, ¿la esencia de Mariela era la misma que la esencia de Mariela de hoy? Sí, era la misma. José dice que sí. José, ¿vos la conocés hace 20 años? No, no la conozco, pero sé que no la conozco, pero sé que su esencia es igual. Es igual. Ok. Es porque decíamos que porque la esencia no cambia y el cuerpo sí va cambiando, la existencia va cambiando. Ok, la existencia sí va cambiando. Claro, pero y bueno, y Estamos la todos de esencia no, acuerdo por con eso, eso ¿verdad? hace 20 años ella no sigue siendo la misma esencia de ella, lo natural, la gracia de Dios que le da a cada uno. Pastor, con respecto a, ya que tengo el micrófono abierto, quería preguntarle también acerca de cuando Jesús en Lucas 23, versículo allí 43, habla del que él se encuentra con dos personas en la cruz, ¿verdad? La crucifixión. Entonces, él le dice a uno, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Y estamos hablando acerca de la predestinación de cada uno de nosotros y de nuestra existencia en el camino cristiano. Entonces, ¿cómo yo puedo estar seguro de que usted decía hace un momento que Dios ya nos eligió y algunos no los eligió? Entonces, ¿cómo yo, solamente por fe, puedo estar seguro que soy el elegido para la vida eterna que Él le plantea ahí al hombre este que estaba en la cruz del Calvario? ¿Sí? Ese es mi Entonces, mayor había dos problema. personas. Ese es mi mayor problema con la predestinación y la preelección del calvinismo. Vivamos como Claro, por queramos, eso, hagamos lo que queramos, no importa, porque nadie puede estar seguro si es salvo o no según esa postura. Pero justamente este sí, ejemplo, Juan José, no es ejemplo de esencialismo dualista, es ejemplo de existencialismo dualista, porque es ahí donde su esencia cambia radicalmente. ¿Por qué? No porque Jesús le dijo primero a él que iba a estar con él, sino por su decisión de humillarse aún en la cruz a pedirle a Jesús, a creer en quien decía Jesús que era y no pedirle ni siquiera salvación. Ni se creía digno de salvación. Solamente acordate de mí cuando entras en tu reino. Si hay algo que puedas hacer por mí, acordate de mí. Esa humillación es el libre albedrío ejercitado por él, creyendo en Cristo, y en eso se activa la fe que Dios reconoce y ahí lo salva a ese hombre. Dice, hoy vas a estar en el paraíso. Entonces, lo que estamos diciendo tanto para Juan José y como para José Irán, el existencialismo dualista dice que la esencia de nosotros se va cambiando según nuestra existencia. Él era criminal, pero en la cruz se convierte en cristiano. Su esencia, su alma, fue cambiando a través de su existencia y la decisión que él tomó de creer en Cristo Jesús. Entonces, simplifiquemos la cosa. Dejemos de hablar de la esencia. Hablemos del alma directamente. ¿Ok? ¿Están conmigo? Todos se congelaron. Estamos con problema de señal. Justo cuando llegamos al Se momento más cortó. importante. Ahí estamos. Justo momento más importante. Ok. Cuando los veo mover bien, ya voy a empezar a hablar. Ok. Creo que nos escuchamos, ¿verdad? ¿Nos escuchamos? ¿Nos vemos? Ok. ¿Se entrecorta o estamos bien? Se entrecorta, pastor.
Entrecorta de a rato. Oren, oren. El enemigo no quiere que sepan esto. Ok. No, ok. Ok. No, ok. Igual como digo, en la grabación no se va a cortar, pero sí quisiera que me escuchen. ¿Me escuchan? Peor ahora. Peor ahora. Vamos por acá. ¿Ahora me escuchan? Espérenme 2 segundos. Bueno, perdón por las dificultades que estamos teniendo. ¿Se escucha un retorno? Ok, No, sí. pastor. Ok. Sí, aceptar. Ok. Bueno, le pido disculpas por esto. Voy a tratar de arreglar la situación de señal que tenemos. Me parece que la compu, porque mi celular se conecta bien. Estoy tratando de recordar dónde estábamos. Bueno, lo más importante, simplifiquemos entonces, simplifiquemos. Dejemos de hablar de esencias. Hablemos directamente acerca de almas. ¿Ok? Porque ninguno de nosotros somos fisicalistas. Entonces, me siento cómodo con decir alma como esencia. ¿Ok? Estoy presuponiendo eso. Podría estar presuponiendo mal, pero por lo menos creo que todos creemos que existe el alma, ¿no? Y que ese alma nos da Dios. Si nosotros creemos que la persona se cambia, su alma es cambiada por el poder transformador y salvador de Cristo Jesús, no somos esencialistas dualistas, somos existencialistas dualistas. ¿Por qué? Porque la existencia precede a la esencia. Entonces, tu existencia puede cambiar tu esencia. Entonces, tomemos el mismo ejemplo que tomamos de antes. Dios no quiera, creo que Dios está obrando, tenemos buena noticia, vamos de gloria en gloria, Dios está respondiendo para mi hijo, pero digamos que el día de mañana mi hijo muere. ¿Sí? Acabo de recibir un mensaje que alguien está Enzo. Se llama Enzo nomás, pero gracias. Digamos que muere. ¿Ustedes han experimentado pastores que han estado muy exuberantes, muy gozosos, muy felices, y vos lo describís de esa manera? Vos decís, la característica o la esencia de X pastor es esto. Después viven una tragedia y su esencia cambia. O nosotros mismos vivimos de tal manera, después experimentamos una tragedia y somos otros. Okay. Las cosas del exterior tienen ramificaciones en nuestro interior y viceversa. ¿Ok? Yo siempre tengo mi momento católico. Aquí es mi momento católico. ¿Están listos? No soy católico. Solamente me gusta confesar. Creo que es bueno para cada uno de nosotros. Yo, después del infarto, sufría mucho de depresión y ataques de pánico, lo cuales son síntomas o consecuencias muy comunes de un infarto, ¿sí?
hay algo hormonal que empieza a cambiar y el cerebro y el corazón son muy conectados. Es más, hasta se ha encontrado redes neuronales, es decir, células del cerebro en el corazón que conectan el corazón al cerebro más allá de lo automatizado del latir y su frecuencia y cómo cambia en cuanto a actividad, etcétera. ¿Okay? Entonces, cuando yo experimento eso, me cambia a mí. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un ataque de corazón, empiezo a tener dolor de pecho, empiezo a experimentar palpitaciones, falta de aire, y todos estos síntomas son síntomas de otro ataque de corazón. Entonces, ¿qué hago? Voy a una sala de emergencia diciendo, mira, he tenido un infarto hace un año, estoy teniendo estos síntomas. ¿Qué es lo que me hacen? Bueno, yo soy primera prioridad, me mandan directamente atrás, me ponen en un electro. En un electro vos podés ver si una persona en el momento está teniendo un infarto o no. Me dicen, no estás teniendo un infarto, estás teniendo un ataque de pánico. Entonces, el miedo, la ansiedad y la depresión que estoy sintiendo en mi alma, no lo siento físicamente, lo siento desde el alma o lo que llamemos la esencia, afecta físicamente a lo que yo experimento en el cuerpo. Si eso es así, ¿por qué no funcionaría al revés? ¿Qué han escuchado acerca del síndrome del corazón roto? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Produce depresión, estado de ánimo muy bajo. ¿Y qué ocurre? Ganas de morir, de no vivir más. La gente muere de eso. Y usualmente es después de una tragedia de un ser querido muy cercano. Sin ninguna otra explicación, la depresión lo mató. ¿Okay? Entonces, si el alma afecta al cuerpo, no puede ser que la existencia del cuerpo afecte al alma. Lo pongo crudo. Conozco una situación de una chica que fue violada por un ministro. Físicamente experimentó algo trágico. ¿Cómo crees que quedó su alma? ¿Es intacta? ¿No cambió nada? Pastor, también hay personas que físicamente su cuerpo ya no les da, por ejemplo, le duele los huesos, las rodillas de una avanzada edad, por decirle 70, 80 años, 90 años. No puede caminar ya, pero vos ves la esencia de esa persona y está vivo, su alma está viva, tiene ganas de hacer muchas cosas, pero su cuerpo le está impidiendo justamente a su alma de hacer cosas, de salir, de charlar, de hacer un montón de cosas, pero yo he conversado con muchos hermanos que me dijeron, yo tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, hacer esto, hacer lo otro, pero mi cuerpo no me lo da. O sea, va cambiando, le afecta, digamos, emocionalmente, psicológicamente también, y bueno, por lo tanto el alma se pone triste también de él. Pongo, no sé, corríjame si estoy equivocado.
Bueno, hay cosas físicas que afectan lo físico, eso es natural, digamos. Entonces, la edad pasa su factura. Diferente manera, pero pasa su factura, ¿no? Pero también yo conozco un pastor de mi región que por estrés ahora tiene artritis, tiene psoriasis y tenía pensamientos de suicidio. Pastor. ¿Okay? Nunca encontró a Cristo entonces. Eso es fácil No, decir de no, una no, cámara, no. Es difícil. Solamente, pero pastor, yo sí, solamente la persona sí, que pasa por esa situación puede explicar y puede decir lo que es eso, ese pánico. Solamente. No podemos juzgar así tan. No, no, no es así. Y he pasado, por eso digo. En el sí. pensar que la muerte te llega en cualquier momento, pensar que yo estoy en esta clase y termino acá y me muero. Ese es el pensamiento que se tiene. Gracias a Dios, Cuando pensamiento de suicidio uno, yo no llegué a tener, pero solamente la persona, a veces decimos, se fue y se suicidó y tenía un bebé de 5 meses. ¿Cómo no pensó en la criatura? No, no va a pensar en la criatura. No va a pensar, no piensa en nadie. Es una situación tan, tan, tan extrema que la persona común o que nunca pasó por un grado de estrés o de pánico no puede entender. el que no pasó por un hecho traumático, yo lo digo porque lo pasé, viví un hecho muy difícil en mi vida y les puedo asegurar que es muy difícil salir y no es tan fácil así como dicen ustedes. Sí, sí. Lleva mucho tiempo y no se lo deseo a nadie, realmente. Bueno, este es mi título de licenciatura de la Universidad de la Iglesia de Dios. Ese es mi ministro ordenado. Este es mi título de comisionado de Estados Unidos para ser misionero a Argentina. Esa es una foto de mi familia. Y después del infarto yo también tenía pensamientos de suicidio. Otro momento de confesión. Y lo único que me mantuvo acá fue justamente eso. ¿Quién va a amar a mis hijos como yo los amo? ¿Quién va a cuidar de ellos como yo los cuido? Y eso es por la gracia de Dios. Eso es por la gracia de Dios. Pero yo creo que sí conozco a Dios. Es solamente, bueno, mi licenciatura en lengua y letras, así que permítanme una poesía. La noche oscura del alma. Puesto de otra manera, Salmo 23. Aunque yo pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal, porque sé que estás conmigo. Ahora, si yo no tengo a Dios conmigo, otra historia, otra historia. Hermanos, la esencia nuestra va cambiando. En primera instancia, esta es mi creencia. Ustedes no tienen que creerme a mí, no, pero esta es mi creencia. Y de la de Soren Kierkegaard, que tampoco lo tienen que creer a él, ¿no? Pero estudien y tomen su propia decisión. En primer lugar, en la salvación. Nosotros somos redimidos y cambiados completamente de muerte a vida. Okay. El más radical de cambio no podemos encontrar. ¿Sí? Ahora, la tía de mi esposa murió hace 2 semanas. Tenía 54 años, muy triste la historia, ella no se cuidaba, ella también tenía problemas de corazón, pero no se cuidaba, no hacía sus controles. Después, ni era reconocible. ¿Viste? Hay a veces cuando la gente muere y muere de causas naturales y vos decís, parece que están durmiendo.
por más que tienen ese color grisáceo, amarillento, depende de lo que mueren. Pero esta mujer no se la reconocía por nada, porque empezaba a tener problemas de riñón, empezaba a tener retención de líquido, entonces estaba todo hinchada cuando nosotros la vemos en el cajón. Ahora imaginen que voy yo y el Señor me dice, ora por esta mujer muerta. Primeramente, ¿qué piensan de mí? Vos no escuchaste de Dios, estás loco. ¿Quién va a orar por un cadáver? Bueno, Cristo lo hizo. También Pedro, también Pablo, también Juan. Pero eso es loco hoy en día. Digamos que el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera. Orara por ella, el hinchazón se le baja, el color se le vuelve y ella se sienta. ¿Qué pensás que va a pasar en ese velorio? Y la gente se va a... O sea, esto es un cambio absolutamente rotundo. Esto es lo que dice la Escritura acerca de nosotros. Estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, pero vivificados a través del poder del Espíritu Santo. Cambio más radical no hay. Ahora lo veamos de otra manera. Juan 15. Tenemos a Jesús en sus últimas palabras a sus apóstoles. Tengamos esto en cuenta. Y él dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Aparte de mí nada podréis hacer. El que permanece en mí llevará mucho fruto, pero el que no permanece en mí será cortado y echado al horno de fuego. Apóstoles, última semana. Lo más importante que quiere que ustedes los apóstoles tienen que mantenerse en mí porque si no serán echados al horno de fuego. ¿Crees que hay un cambio ahí? Y si los apóstoles podrían ser echados al horno de fuego por no permanecer en Cristo, ¿algunos de ustedes han superado a los apóstoles? Bueno, algunos de los neocarismáticos hoy son mejores que el apóstol Pablo, ¿no? Pero más allá de eso, yo no me creo nada. Ninguno de estos papeles que tengo atrás mío, solamente por fondo académico cuando estamos grabando. Pero nada de esto me valida nada de ministerio ni me valida mi relación con Cristo. Si yo no permanezco en Él, por más título que tenga, por más posición ministerial que tenga, si yo no permanezco en Él, nada voy a poder hacer y todo lo que yo haga va a ser quemada, porque es para mi reino y no para Él. Yo tengo un librito ahora que estoy leyendo, que si no estuviera en inglés, y estoy seguro que debe estar en español también, pero se llama La práctica de la presencia de Dios por el hermano Lawrence. El hermano Lawrence era uno de los más importantes para el movimiento de santidad en Inglaterra y Irlanda. Y este libro no tiene ni... ¿Cuántas páginas tiene? 95 páginas, pero son de las páginas chiquitas, ¿viste? O sea, ni es una página. Digamos que tenga 40 páginas. Y la pucha, che, si estoy leyéndolo y a mí me humilla y me hace querer pasar más tiempo en oración, más tiempo en ayuno, más tiempo en búsqueda de Dios. Si yo no tengo una práctica de buscar la presencia de Dios, tira esos papeles al horno, porque eso es lo que va a pasar. Esos son cambios. Son cambios. ¿Qué tal el cambio? Acá vamos a entrar en territorio medio controversial. ¿Qué tal el cambio de ser salvo a ser bautizado en el Espíritu Santo?
¿Hay un cambio ahí? No. José, veo que tu micrófono está abierto, pero no te escuché. No, pastor. No hay cambio No ahí. hay ningún cambio. Entonces, ¿por qué es necesario el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Es necesario? Esa Es es otra necesario pregunta. para el servicio, sí, para edificar a la iglesia es necesario. Pero no afecta nuestra salvación. En cuanto a la salvación, no afecta. Tener razón. ¿Es necesario para cada creyente? Sí. ¿Por qué? Porque el ¿Qué Espíritu Santo, hace? porque el Espíritu Santo nos capacita con dones para servir mejor, para edificar a la iglesia, para evangelizar. Pero ¿Alguien está en desacuerdo contigo, Mariela? No creo que el Espíritu Santo nos da dones para servir mejor a la iglesia. Sí estoy de acuerdo que nos da dones y sí nos da dones para servir a la iglesia, pero no para servir mejor a la iglesia. Si no tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, no podemos servir a la iglesia. Eso fue controversial. Ya lo vi en las caras. Ya lo vi en la cara. Pero fijémonos en lo que dice Hechos. Porque cuando nosotros hablamos de servicio, la palabra en el griego es diaconeo. Los diáconos que fueron elegidos por los apóstoles, ¿qué cualidades tenían? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Y uno más, 3 son. Sí. De buen nombre, llenos del Espíritu Santo y dispuestos a servir, ¿no? Primero de Timoteo 3, 8. ¿Alguien me lo lee? Ahí leo, pastor. Adelante, hermano. Primera de Timoteo 3:8 dice así: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Amén. Ok, yo quiero enfocarme en, dependiendo de tu traducción que estás leyendo, que eso no era Reina Valera en 1960, no era, ¿no? ¿Qué era? Reina Valera 1960, perdón. ¿Así era? Sí, Reina Valera 1960. Sí. Estaba convencido que decía de la misma manera. Bueno, dependiendo de... Otra versión. Pero la mía es Reina Valera 1960. Bueno, no importa, dice lo mismo, dice lo mismo. Dependiendo de tu traducción, donde me quiero enfocar es o en una sintagma preposicional adverbial. Yay, me encanta la lingüística. No hay nada más emocionante que diagramar una oración, así dijo la hermana Mariela. Y yo estoy de acuerdo con ella. Me encanta. O un adverbio. De la misma manera o asimismo. Del mismo modo. Tal vez. Okay. Somos rápidos para aplicar las calificaciones al obispado. Y eso es primero de Timoteo 3, 1 en adelante. Pero en primero de Timoteo 3, 8, hablamos de los diáconos. Ahora hay confusión de término acá.
Porque nosotros tenemos diáconos en la iglesia y pensamos que los diáconos en muchos lugares, yo no sé en su región, pero en muchos lugares los diáconos se califican como consejeros de la iglesia. ¿Es así en algunas iglesias? Tal vez ahí. Eso es incorrecto por completo. Los diáconos no son consejeros. Hay otra palabra para eso por completo y se trata en Tito capítulo 1 y 2, ¿sí? Ellos son los consejeros y eso se llama presbúteros. ¿De dónde sacamos la palabra presbiterio? ¿Okay? Ellos son los ancianos. Ellos son los consejeros. Diáconos no son consejeros. ¿Saben a lo que deberíamos llamar diáconos hoy en día? Si estamos hablando dentro de nuestra organización, exhortador. ¿Okay? Ministro, siervo de Dios. Cualquier que quiera servir al Señor. Y recuerdan lo que hacían los primeros diáconos. No estoy hablando de predicar. Los que servían las mesas, los que ponían las mesas, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Los cocineros de la iglesia, cuando tenemos una actividad social, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Porque así servimos a la iglesia. Si los santos apóstoles no podían comenzar su ministerio sin ser llenos del Espíritu Santo, ¿por qué pensamos que nosotros sí? Hay un cambio cuando nosotros experimentamos el Espíritu Santo. Hay un cambio personal, ministerial y comunitario. Ahora no es el punto de la clase, estamos yendo un poco por las ramas, pero quiero mostrar la diferencia en el existencialismo dualista versus el esencialismo dualista. Nosotros tenemos varios cambios a través de nuestra existencia cristiana. Profesor, está muy bien, porque eso no se aplica en las iglesias. Y está muy bien que nos aclare a nosotros, porque hay mucha confusión con esto hoy en día. Los que están como consejeros, ¿sí? Muchas veces no reúnen estas características que usted está mencionando. Y bueno, justamente están incluidos en las cartas pastorales para asegurar que la iglesia se maneje bíblicamente y correctamente como los apóstoles y los profetas lo habían establecido. Y la iglesia de Dios lo tiene claro. Lo que pasa es que no sé si quiero decir esto porque me voy a meter en lío. ¡Ah! Ya estamos, está grabado. Mándale a su super. Mira, lo que pasa, perdónenme 2 segundos. Esta es la copia que tengo yo nada más a mano. Lo que pasa es que usamos este librito para lío. Cuando hay problemas en la iglesia, sale este libro. Vino el supervisor con el gobierno y disciplina de la iglesia y Dios. Alguien está en problemas. No, hermanos, no. Esto es para el cristiano común. Mira que nosotros tenemos acá al principio, que nadie lee, tenemos nuestra declaración de fe. ¡Qué lindo! Acá está. Así empieza. Después, nosotros preguntamos, hey, y preguntamos a educación teológica y preguntamos a educación cristiana y nos quejamos porque no hay materiales. Después preguntamos, discipulado, mira, principios doctrinales.
Y acá vamos a tener un montón de temas para hablar en el discipulado con pasajes para estudiar incluidos. ¡Wow! Y si seguimos principios prácticos, ok, tenemos la dogma de lo que yo creo en la Iglesia de Dios, que es la declaración de fe. Tengo las doctrinas de la Iglesia de Dios, que son los principios doctrinales, las enseñanzas sacadas de la Biblia, que apoyan lo que nosotros decimos. Y después tengo los principios prácticos, cómo vivir esto día a día en mi vida. Este librito me va a decir que la única regla y práctica para la Iglesia de Dios, ¿cuál es? El Nuevo Testamento. Amén. Y si De el ahí Nuevo está sacado el discipulado que se enseñan en las iglesias. Bastante sencillo, bastante sencillo. Dedicar los miércoles, los jueves, los domingos, el día que quieras. Hagamos discipulado. Es muy fácil. No tengo que ir buscando. Es más, con aplicaciones que tenemos hoy como Canva, voy a empezar a poner esto, todo el diseño está hecho, vos imprimís y le mandáis. Re fácil. Todo el trabajo está hecho. ¿Okay? Ahora, si la regla y práctica es el Nuevo Testamento, entonces el gobierno enseñado por las cartas pastorales debería gobernar sobre nuestras iglesias. Y si yo no sé la diferencia entre un obispo, un diácono y un presbítero, perdón, yo no entiendo el gobierno de la iglesia de Dios. Porque yo no entiendo el gobierno de la iglesia del Nuevo Testamento. Y entre el primero de Timoteo, segundo de Timoteo y Tito, está todo explicado. Ahora, que no tomemos el tiempo para distinguir entre los términos, porque pensamos que lo entendemos, porque ponemos las definiciones de hoy en medio de lo que es Pastor, el texto, eso se llama eiseo. Sí, hermano José. sí, nosotros como estudiantes deberíamos saber gobierno y disciplina, pero ya la iglesia está asentada. La pastoral no debía saber esto, usar las famosas convenciones para poner en práctica y en conocimiento a sus pastores cómo funciona el gobierno y disciplina de la Iglesia de Dios. Porque se supone que el miembro no vaya a poner presbítero, no vaya a poner... Acá directamente se elige consejeros, no se eligen ni diáconos ni ancianos. El presbítero sería el anciano antes, ¿no? Perdón. Eso está todo acá. Mira, hay muchos de nosotros que ya estoy en el lío. Vamos a fondo, José. Vos, es tu culpa porque vos haces la pregunta, ¿no? Mira, yo soy ministro ordenado. Eso quiere decir que todas las decisiones que yo tome deben ser guiados por esto. ¿Y sabe lo que dice la sección 63? Perdón que yo empiece ya con las secciones en inciso. También yo enseño esto. Entonces algo tengo que saber, ¿no? Pero ¿sabe lo que se llama sección 63? Ministro desordenado. Y el que no ande según la práctica y la doctrina de este libro, se le puede quitar esto. No es por nada que el 8 de noviembre No queda nadie. Perdón, José, ¿cómo? No queda nadie entonces en esta región. Perdón, es un chiste. No, está bien. Pero te digo la verdad, es mejor que no quede nadie que ande indebidamente y que surjan gente que anden debidamente, que andemos por la política, porque
les digo, como anterior líder nacional de credenciales, yo conozco casos de gente que llenen la solicitud, no para ministro ordenado, para exhortador, nosotros requerimos que haya bautismo en el Espíritu Santo, y que le dicen en la mesa, yo no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Eso no me importa, ponerse igual. Escúchame, para 2 segundos, tenemos un problema bíblico y ético. Bíblico, porque ninguno puede empezar su ministerio sin el bautismo en el Espíritu Santo. Ético, porque estás dispuesto a mentir y hacer política para conseguir tu rango ministerial. Yo no te firmo nada. Bueno. Todo esto para decir, hay cambios en nuestra esencia. Cuando yo recibo el bautismo en el Espíritu Santo, les doy un ejemplo. Otra confesión. Nos vamos a llenar de las confesiones de Chris Samson. Está bien, yo soy humano. Y eso digo a todos mis seminaristas. Yo soy humano, mi cerebro el derecho de equivocarme. Así que ustedes pueden tomarlo o no. Retener lo bueno y echar lo malo. Cuando yo llegué a Argentina, estaba comprometido con otra muchacha de Estados Unidos. Hija de pastor. Ojo, ya debe decirte algo. Hija de pastor. Eso fue un pequeño chiste. Yo también soy hijo de pastor. Pequeño chiste, pero ya habíamos planificado. Yo llegué a Argentina en abril de 2010 y en septiembre de 2010 ya estamos planificando nuestra boda. Y ella iba a acompañarme en la misión. Ella se sentía de parte de Dios de acompañarme y eso es lo que me dijo. Y en ese tiempo no teníamos WhatsApp, no existía. Existía el chat de Facebook. Y yo tenía una máquina. Me siento un dinosaurio. Yo tenía una máquina semejante a esto. Perdón. Ahora sí. Era semejante a esto. Esto es un puerto USB que tengo para mi micrófono y para mis auriculares para que yo pueda escuchar bien. Y de este lado entraba una línea telefónica sobre un teléfono alámbrico y lo conectabas a la computadora y a través de un servicio que pagaba mensualmente podías tener tu teléfono IP de internet. ¿Sí? Y entonces con eso yo llamaba a Estados Unidos, entonces yo marcaba el número y ella me atendía y estaba todo bien la primera semana. La segunda semana teníamos un tiempo donde nosotros no hablábamos. La segunda semana no me atendía tanto. Yo le preguntaba, le mandaba mensaje por Facebook que no, es que yo tenía que trabajar, perdón, que no podía estar. La tercera semana no me atendía y no me respondía los mensajes de Facebook. La cuarta, le digo, mira, ¿qué onda? ¿Hay un problema? Necesito hablar con vos. Entonces por fin me responde y me dice, Chris, mira, te tengo que decir la verdad. Yo estoy con otro. ¿Okay? No solamente estaba con otro, estaba conviviendo con otro. Vaya, qué rápida, hija de pastor. ¿Y sabes lo que era mi oración? Señor de los cielos, tú que me has provisto esta ayuda idónea que me va a estar en la misión, Señor. Vos que has visto cómo nos hemos unido, Señor, muéstrale la luz
que ella vuelva en su razón y que ella vuelva conmigo. ¿Sabes lo que el Señor dijo? No. Pablo lo dijo de otra manera. Nosotros ni siquiera sabemos de qué hemos de orar, pero el Espíritu Santo ora por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y lo profundo clama a lo profundo. ¿Quién conoce la mente del Señor, sino el Espíritu la mente del Señor? Entonces, en primer lugar, me cambia el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Me edifica a mí y asegura que yo ande en la voluntad del Señor. ¿Por qué? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que no son guiados por la carne, sino los que son guiados por el Espíritu. Por eso es necesario que cada creyente, sea diácono o no, tenga el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hay un para qué más que eso. Para que seamos testigos de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, Cristo lo dijo. Yo soy la verdad. Para que seamos testigos de Él en la tierra. Ahora, nosotros predicamos acerca de un Dios que sana, predicamos acerca de un Dios que cambia, transforma, de un Dios que provee, un Dios que y vos llena el espacio. ¿Ok? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien enfermo y se sanó? ¿Cuándo fue la última vez cuando vos no tuviste comida en tu mesa, pediste a Dios que provea y proveyó? ¿Cuándo fue la última vez que estabas seguro y no hubo duda en tu mente que alguien te estaba escuchando en el cielo? Mira, yo te puedo dar ejemplos de todo eso en mi vida personal para ser testigo de la verdad. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo, el Paracletos, el que viene al lado nuestro, va a hacer en nosotros mayores cosas que hizo Jesús. ¿Y cómo es posible? ¿No viste que Él levantó a Lázaro de los muertos? Y Él se levantó por su propio poder de entre los muertos. ¿Qué quiere decir que nosotros vamos a hacer cosas mayores? Bueno, no quiere decir en calidad, porque el ministerio es lo mismo. Lo que quiere decir es en cantidad, porque Jesús estaba limitado en tiempo y espacio. Era un solo hombre. Había fila. Y a veces Jesús tenía que decir a la gente que estaba esperando en fila que se vaya a su casa. Pero la idea del bautismo en cada creyente es que ya no hay fila. Donde quiera que vayamos, vaya esparciendo el evangelio, el ministerio de Cristo en la tierra. Entonces, donde quiera que vayamos, el ministerio de Cristo sigue en nosotros. Entonces, estas son las señales que seguirán a los discípulos. Marcos 16, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el servicio, hermano. Ahí es donde empieza el servicio. Cris, ¿cómo te es posible hablar acerca de tu infarto, tu depresión, tu ataque de ansiedad como si fuera nada? Hablar acerca de la muerte de tu hijo como si fuera nada. Porque en este mismo lugar que ustedes ven como mi oficina, no es solamente mi oficina, es mi cuarto de oración. Y aquí me he arrodillado donde cuando mi hija tenía fiebre que no bajaba y yo no tenía plata ni para llevarle al hospital. Cuando no bajaba con dipirón, ni paracetamol, ni ibuprofeno. 2 días pasando así, pobrecita, se estaba deshidratando, tenía 6 meses y eso puede ser fatal para ella. Y yo llegué a esta misma silla y la usé como altar y empecé a clamar. Viste que hay oraciones y hay oraciones.
Y es una oración de clamor a Jehová. Señor, ¿cómo voy a predicar a mis hijas acerca de un Dios que sana, acerca de un Dios que es bueno y no tengo ni siquiera para llevarle al hospital para que la atiendan? Señor, no baja la fiebre. Señor, ¿qué hemos de hacer? Yo no tenía ni la tarjeta para ir en cole, no tenía ni en mi bolsillo para ir en taxi. ¿Cómo vamos a hacer? Y está en la otra punta de la ciudad. Señor, responde si es que me escuchas. Un momento de desesperación que yo clamé al Señor. Y no sabía cómo iba a hacer, pero le dije a Jenny, vamos a ir al hospital, pero antes que lo hagamos, quiero que te fijes en la temperatura. Puso la temperatura, 36.8. Bajó la fiebre al toque y no se levantó más. Sí. He estado en campañas donde no había ni templo. ¿Viste esas campañas donde están levantando el templo, pero están evangelizando? Bueno, estaba allí. Había columnas con sillas plásticas, no había piso, no había paredes, no había techo. Estábamos al aire libre. En medio de la nada, donde vos decís, no hay nadie acá, no sé si vamos a evangelizar a las vacas, a las ovejas, a quiénes vamos a evangelizar, pero empiezan a invitar y la gente llena y hay como 60 personas, no sé de dónde salieron, pero vinieron. Y me invitan a predicar y predico como el Señor me indicó y empiezo a hacer ministración. Y como dije, hay oraciones y hay oraciones. Cuando oré por mi hija, clamé al Señor con desesperación. Cuando oré en esta administración, estaba tan cansada que yo hice una oración general. Una muchachita no sabía cuál era el problema, su madre le trae y dice, ora por ella que está enferma desde su nacimiento. Ok, vamos a orar. Señor, tú eres soberano. Señor, tú creaste este cuerpo en el vientre de su madre y tú tienes la última palabra. No sé lo que hayan dicho los doctores, pero en el nombre de Jesús, que esta niña se sane. Una oración simple. No pensaba nada de ello. 3 semanas después llaman a mi supervisor regional, quien me acompañaba en esa campaña. Y me querían decir a mí, yo estaba de otro viaje haciendo otro ministerio. Y cuando yo regreso, supervisor llama. Y cuando el supervisor te llama a la oficina, medio como que te entra quickie, ¿no? Entonces me entró quickie, no sabía de qué se trataba la reunión y me dice, Cris, ¿te acordás de esa reunión que hicimos en Caburet? No me acuerdo si eso es Santiago Chaco. Está en la puntita ahí, en Caburet. ¿Sí? Bueno, vos oraste por una niña. Su madre le había llevado. Tenía como 3 años, ¿verdad? Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Esa niña tenía problemas de columna, Cris. Y llamaron cuando vos no estabas este finde para hablar con vos. Ah, sí, ¿qué pasó? Y me entra más quickie. Y usted dice, Señor, no hice nada, solamente la ministré, Señor, solamente le oré por ella. No. Y me dice, la han llevado al médico, porque empezó después de esa oración, empezó a moverse de manera que no se podía mover antes. Y en esa misma semana empezó a caminar, que no pudo caminar desde su nacimiento. Y ahora le han hecho los estudios y los doctores dicen que está completamente sana. No fui yo. Hay una canción que odio con todo mi corazón. ¿Puedo hacer otra confesión? Voy a hacer otra confesión. Mira mi pasión y cuánto te anhelo. ¿A quién rayo le importa tu pasión? Nadie le importa tu pasión. ¿Vos pensás que por pasar 8 horas en oración va a cambiar algo de Dios? Ahora no te estoy diciendo, no pases 8 horas en oración, es lindo
de estar en la presencia de Dios. Eso justamente, no sé a dónde fue mi libro la práctica de estar en la presencia de Dios. Yo creo que es necesario que estemos en la presencia. Pero tu pasión no cambia nada. Es su pasión por nosotros que transforma el mundo. ¿Sí? Entonces, por más que yo esté clamando a Dios o esté haciendo una oración simple, Dios es soberano. Y para aquellos que tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, el ministerio de Jesús sigue en la tierra a través de cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que sí hay un gran cambio entre la salvación, porque la salvación es mía. Pero el bautismo en el Espíritu Santo me lleva a otro nivel. No me hace mejor, entiéndanme bien. No me hace más salvo, ni me hace más santo. No argumento nada de eso. Estoy en completo desacuerdo con ese pensamiento. Pero yo sé la diferencia entre cuando era salvo y cuando fui bautizado en el Espíritu Santo. Y no es solamente para hablar en lenguas. Es para que nosotros de verdad seamos testigos de Jesús en la tierra y que la gente experimente a Jesús a través de nosotros. Esto sea un poco más espiritual y un poco más teológico de lo que quería en esta noche. Pero no ha quedado claro, por lo menos, la diferencia entre el esencialismo y el existencialismo. ¿Se entiende un poco mejor lo que estamos hablando aquí? ¿Okay? Pastor. ¿Alguna pregunta? Sí, Mariela. Sí. Entonces, podemos decir, redondeando, nosotros los pentecostales nos inclinamos más a la postura del existencialismo dualista, ¿no es así? Sí, no solamente los pentecostales, cualquier que es evangélico debería inclinarse, porque los evangélicos se distinguen de los protestantes justamente en eso, en el libre albedrío de la persona para aceptar a Cristo o no. Por eso evangelizamos, ¿sí? Vas a ver que las iglesias históricas no evangélicas no tienen un enfoque evangelística, mientras que los evangélicos sí. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Si no es la diferencia mayor entre los protestantes y los evangélicos. Pero definitivamente los pentecostales sí. ¿Alguna otra pregunta? Comentario, grito de ira. Me imagino que hay muchos, hemos tocado muchos temas muy controversiales hoy. Sí, un poco, pastor, respecto Sí. de los diáconos. De hecho, cuando eligieron a los diáconos fue justamente porque las viudas estaban como desatendidas. Pero un poco más adelante dice, esos mismos diáconos que debían ser llenos del Espíritu Santo hacían milagros, incluso resucitaron a una persona. O sea que no es solamente era que tenían que servir el pan o llevarle la comida, o sea, tenían justamente esos criterios, ser lleno del Espíritu, ser buen testimonio, justamente porque su tarea no se centraba solamente en servir. El que es fiel en lo poco reinará sobre mucho. El ministerio siempre empieza con algo así. Servir la mesa, limpiar el templo, cantar en el altar, ser portero. Pero si nosotros hacemos eso de manera en excelencia, servicio hacia Dios, llenos del Espíritu, entonces Dios abrirá las puertas como le hizo a Felipe, de predicar a multitudes y hacer cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y él tomó tan importante ese mismo mensaje a una sola persona, el eunuco,
como a las multitudes en Samaria, ¿no? Pero empezó con compartir el pan, ¿no? Y así funciona el ministerio hasta el día de hoy, según mi perspectiva. Quería decir también que, por ejemplo, hablábamos acerca de las reuniones, de la convención, más que nada de la Iglesia de Dios, que no se enseña, no se recuerda, digamos, a los líderes, sean exhortadores o ministros o laicos o obispos, sea la categoría que esté el pastor, no se recuerda este tipo de enseñanza en las convenciones. Yo he ido a la mayoría y lo único que escuchamos son más sermones y algunos estudios bíblicos de lo que más o menos temas que ya manejamos. Y entonces como que nosotros por ahí le pedimos a la iglesia, a todos los hermanos que están acá inclusive saben de esto, como pastor le pedimos que por ahí nos colaboren para el viaje a la convención, que sale muchísima plata. Y muchas veces nos cuesta viajar a las convenciones, más las regionales, uno va, pero a la nacional es un poco más pesado todavía. Y entonces los hermanos se esfuerzan y nosotros lo que hacemos es vamos a escuchar sermones nada más, no traemos nada lindo para la iglesia, digamos, o sea, para mí es un punto de vista crítico que falla la iglesia de Dios en ese sentido, porque voy a decir, bueno, le vamos a ayudar al pastor para que vaya y para que crezca y para que adquiera conocimiento, y no nos da ni un certificado de que participamos en la convención, y escuchamos el sermón de todos los ministros, y son sermones y estudios bíblicos que después lo venimos y lo damos de a poquito en la iglesia, porque más de eso no hay, digamos. Entonces como que las convenciones deberían ser para convenir ideas o estrategias de trabajo, plantear, preguntar, o asesoramiento también al líder, al que está perdido por ahí también, el que no sabe cómo orientar a la iglesia. Sería bueno eso, ¿no? O también decirle, bueno, enseñen todo hasta mitad de año, enseñen gobierno y disciplina de la iglesia de Dios, y la mitad del otro año enseñen FAEPID, enseñen cualquier cosa, pero no nos dicen, bueno, estamos marcando este rumbo, estamos haciendo de esta manera. Y por eso a mí me duele por el hecho de que muchos hermanos, muchas iglesias aportan para que el pastor vaya y hacen mucho esfuerzo. Yo he estado en iglesias donde los hermanos hacían trabajos, empanadas, lo que fuere, para que pueda yo ir a las convenciones, y venía y tenía que darle lo que hicimos, comimos, compartimos con los demás colegas y después fuimos a una charla a las 4 de la tarde, después hasta las 6, y así. O sea, no sé, no hay mucha riqueza, digamos. O si, bueno, viene un ministro de Colombia y nos viene y nos dice, bueno, voy a hablarle de la verdad de Dios. Bueno, son los temas que manejamos, digamos. O sea, por ahí yo comparto esto porque justo se tocó también ahí con el hermano José, tocaba recién, que deberían haber otro tipo de énfasis en las convenciones, porque nosotros vamos a un lugar para ser capacitados diferente, para que nos instruyan, nos den las directivas de la iglesia de Dios, digamos. Porque cuesta mucho viajar. Ustedes saben, los pastores que están acá saben. Yo también vivo en Salta, así que ustedes están más cerca allí que nosotros. Comparto lo que dice, y por eso yo creo personalmente, esto digo yo, no el Señor, como decía Pablo, esto digo yo, no el Señor. El invitado internacional es dado más por poder convocatorio que en realidad para utilidad en cuanto a la edificación de la iglesia. Ahora, no es el caso en todos, no es el caso en todos, pero yo considero que aquel que vive acá tiene más para decir que nos va a afectar a nosotros, que va a tener pertinencia a lo que nosotros vivimos, que aquel que viene de fuera. Porque si yo voy por ejemplo, yo el año que viene tengo invitación a México, a República Dominicana y a Colombia. Ahora, ¿qué les voy a decir a ellos? No conozco su realidad. Entonces yo les voy a decir lo que dice la Biblia. Ahora, le digo otro secreto. Este librito no se debe enseñar en la convención, se debe seguir en la convención. Pero este librito se debe estar enseñando en nuestras iglesias locales.
Y si no lo estamos haciendo, punto de reflexión, empecemos. No es difícil. Hay que solamente dedicarle tiempo. Pero vos dijiste algo importante y yo creo que es algo que tenemos que cambiar. ¿Viste? Nosotros tenemos, no sé cuánto tipo de culto ustedes tienen, pero digamos que hay 3 generales. Tenemos el culto general, tenemos el culto de educación y el culto evangelístico. ¿Cuál es la diferencia entre esos cultos? Por lo menos en mi región no veo ninguna diferencia. Es exactamente igual. Vamos 3 veces al mismo culto, 3 veces a la semana. Yo creo que debería haber diferencia. Y si yo voy a empezar con discipulado y educación, voy a empezar acá. ¿Qué voy a decir que no hay material? Hay un montón de material acá. Montón de material. Tenemos noticias importantes, tenemos escuela de discipulado, tenemos un montón de cosas. Exactamente, ahí tenemos la nueva copia, sí, yo lo tengo en edición electrónica. Esto solamente es a modo ilustrativo. Entonces, empecemos. Una vez al año. Una vez al año. Tomemos el tiempo de ir a través, vamos a hacer una serie. Mira, este trimestre vamos a ver la dogma de la Iglesia de Dios. ¿Cuál es la declaración de fe? ¿Y cómo lo vamos a apoyar? Según las doctrinas, porque las doctrinas me dan todas las escrituras que apoyan lo que yo digo en los puntos de fe. ¿Sí? Y después, el segundo semestre, vamos a ver los principios prácticos. ¿Cómo es que se vive esto en la vida de hoy? Vos haces eso, va a ser muy fácil de ser una fábrica de producción de ministros y de siervos, líderes para la Iglesia de Dios. No solamente cuando haya lío. Y yo sé, yo soy consejero regional, entonces yo tengo que usar este libro para hacer cosas feas que no me gustan hacer. Pero también son parte del gobierno de disciplina que yo he de aplicar. Y cuando no hay pastores siguiendo eso, es la responsabilidad de la supervisión, tanto distrital como regional, como nacional, y la consejería estar viendo esos temas. Y a veces tenemos pastores que no, y no se les llama la atención, y empiezan con diferentes formatos, y después causan confusión y división, y es justamente porque no estamos usando esto ni enseñando esto. Y cuando viene como sorpresa. Por ejemplo, ¿quieren que le dé un ejemplo muy sensible? Muy sensible. Muy sensible. Reportes ministeriales. Los reportes ministeriales, si están irregulares por 3 meses, el supervisor tiene que mandar una nota de amonestación. Y si no se arreglan en 3 meses, tengan esto en tu pared o no, ya no te sirve porque yo te lo quito. Eso es lo que dice el gobierno de la iglesia. Entonces, o sea, hay un montón de cosas que nosotros podríamos hablar ahí, pero nuestra cuestión aquí es que estamos de acuerdo con el existencialismo dualista porque la experiencia sí va cambiando nuestra esencia. Yo no soy el mismo Chris que fui hace 20 años. Ni en 20 años voy a ser el mismo. Pablo lo dice, vamos transformándonos de gloria en gloria. Entonces vamos cambiándonos.
Ok, bueno, el miércoles vamos a estar hablando acerca de las implicaciones de eso para la parte inmaterial nuestro, ¿sí? Y vamos a argumentar que esa parte inmaterial es indestructible una vez que comience. ¿Mm? Vamos a hablar acerca de cuándo comienza, que es controversial también. Y después vamos a terminar esta pregunta. Si todo en el universo es material, ¿de dónde viene la parte humana inmaterial? Y eso nos va a dirigir hacia nuestra segunda parte, propiamente dicho, corriente de pensamiento cristiano. Y empezamos a ver cosas interesantísimas como la ciencia y la teoría del Big Bang, desplazamiento rojo, el efecto Doppler, todo muy interesante. Pero quiero agregar una unidad que no he hecho hasta el momento, porque creo que vamos a tener que empezar a enfrentar esto. Y quiero que vayan pensándolo. De hecho, les sugiero, Dios mediante el miércoles termino mi artículo acerca de este tema, que es la inteligencia artificial y su uso ético en el ministerio. ¿Okay? Dios mediante termino el artículo el miércoles, después lo mando para Alejandro Barúa y él la va a estar subiendo a la página web de fighty.com, ¿no? O .org, no me acuerdo, ya le mando el link. Para que ustedes vayan leyendo acerca de ello. Y quiero tener una discusión después de la clase, después de todo lo dado, acerca de las implicaciones de la inteligencia artificial y cuál es nuestra postura como iglesia. ¿Cómo enfrentamos algo que es completamente nuevo? No tenemos base para eso. Es algo que nosotros vamos a empezar a argumentar, ¿sí? Y así vamos a terminar la clase, Dios mediante. Les pido disculpas por abusar su tiempo, son las 8:02, así que ya estamos finalizando. Muchas gracias por su asistencia, su participación y Dios mediante nos estamos viendo el miércoles a las 18 horas. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones.